Bien, buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Sean ustedes bienvenidos a su clase de Derecho de Familia de hoy, martes 4 de agosto, en el que el tiempo, como ustedes se pueden dar cuenta, va avanzando con una velocidad vertiginosa, se puede decir. Una vorágine de acontecimientos nos rodean. Distintas discusiones nos van acompañando en nuestra vida diaria. Un debate del 10%, un debate de la economía, un debate de la pandemia, un debate de las libertades. En este espacio entre la clase de la mañana y la clase de esta tarde estuve leyendo dos cosas que me parecieron interesantes allí dentro de siempre las cartas al director son interesantes porque miden un poquito el pulso de la sociedad. Y lo otro que ahora leo mucho son los foros también. Entonces leo una noticia y como se adjunta inmediatamente el foro, es interesante porque con eso uno va viendo lo que la sociedad también está pensando. Obviamente que depende del tipo o de la corriente que siga el tipo de medio escogido, ¿cierto? Pero a uno con criterio ya le permite formarse una idea. O sea, yo no soy de aquellos que lee el foro y dice todos estos están equivocados o todos estos en verdad tienen la razón. No, porque a estas alturas de la vida uno ya va diciendo sí, en parte esto sí es razonable y en parte esto no lo es. Y es porque también uno tiene su propia convicción. Pero fue interesante porque se ha discutido mucho en estos días el tema de los mayores de 75 años y su libertad para salir sin que la autoridad tenga que guiar el que ellos deben o no deben hacer. Lo encuentro interesante porque las opiniones que se han vertido han sido muy serias, entre ellos don Agustín Esquela, que es un tremendo profesor de Derecho, un filósofo del Derecho y tiene un estupendo manual allí de introducción al Derecho. Y por supuesto él hacía la queja, llamaba a decir por qué la autoridad me tiene que decir a mí lo que debo o no debo hacer basado en la edad, que se entienda bien el contexto. Cuando la pandemia y la cuarentena obliga a toda persona, sin distinción de edad, sin distinción de sexo, sin distinción de raza, de cualquier tipo, digamos, de distinción, no hay problema. Pero cuando la autoridad dice que se establece una restricción especial en base a la edad, y entonces los mayores de 75, entonces él hace la alegación. Un poco cierta, hace mención a este concepto de la desobediencia civil. Y es cierto, y hoy día venía otro también, profesor, también mayor, mucho más mayor, nació ahí, él lo declara allí, nació en 1926, y señala y dice, esto no se trata de que por edad se discrimine. De hecho, menciona, las personas mayores muchas veces son mucho más conscientes de los problemas que ocurren y son mucho más prudentes. Uno podría decir una prueba muy simple, es que los accidentes de las personas que tienen licencia de conducir son mayores en cantidad a las personas que conducen más o menos ahí entre los 18 y los 35 años. No son de personas mayores, a pesar de que incluso se puedan producir a lo mejor una disminución en ciertas facultades físicas, de rapidez que pudiese exigir una conducción. Sin embargo, como son más prudentes, incurren en menos accidentes. Sin embargo, cuando hay un accidente, la prensa lo toma y lo grafica como ¿cómo es posible que se le esté dando licencia a una persona que tiene tantos años? Y no hacen el mismo reflejo social cuando ocurre con una persona de 28 o 30 años que está manejando en estado de ebriedad. Si el accidente es con escándalo, obviamente sale la prensa, si no, no sale. Pero nos hace la pregunta, ¿cómo es posible que a una persona de 28 años se le esté dando licencia de conducir porque maneja
para conducir en este caso y manejar en estado de ebriedad. ¿Cómo es posible que se legalice? Bueno, porque se hace la pregunta cuando la persona es mayor. Entonces hay un problema que en el fondo me ha dado que pensar a mí, en mi opinión, que en verdad no es una protección, sino que es una discriminación. ¿Mm? Bueno, ahí está. El profesor decía, el de hoy día, no me recuerdo el nombre, eh, y él dice, yo voy, tomo el metro, tomo la micro, llego a mi clase, y la hace perfectamente el profesor de la Universidad de Chile. Y sin embargo, ayer o antes de ayer se descubrió a una persona celebrando, entiendo, 22 años en una fiesta. Se encontraron los lugares con cervezas, y esa persona no tiene restricción. Entonces, claramente una discriminación. Porque el elemento edad juega en contra del sujeto, siendo más prudente, más criterioso. Sin embargo, se le prohíbe y al que el que no, que tiene menos edad, se le permite. Y sin embargo, él hace fiesta, contamina, no sé, 20 o 40 personas que están en la fiesta, y eso no es enjuiciado. Eso no es puesto ahí en la duda. No sé, creo que es un tema que tenemos que reflexionar, ¿m? Para ver cómo estamos estableciendo las limitaciones. A lo mejor no debemos tomar como concepto la edad, sino la responsabilidad que tiene la persona. A lo mejor si las personas que tuvieran que salir solos son los mayores de 75, a lo mejor no se contagiarían tanto como si lo hacen los que son menores y sí contagian a todo el resto. Bueno, preguntas que siempre son importantes en el inicio de una discusión, en el inicio de, en este caso, de nuestra clase, ¿cierto? Bueno, dicho esto del debate que siempre es tan pertinente, saber qué está pasando con nuestra sociedad, vayamos a lo nuestro. Lo nuestro que es el mundo de la familia, ¿cierto? Parece ser como una especie de concepto tierno. ¿Ah? Vamos a hablar de la familia y de qué es lo que nuestra sociedad en este minuto está considerando familia. ¿Mm? ¿Cuáles son las visiones que tenemos de ella? ¿Cuáles son los elementos de protección que debiera dar el ordenamiento jurídico? ¿Y cuáles las soluciones que debiera también proporcionar a aquellos que efectivamente están pasando por un conflicto? ¿Mm? Ya hemos sabido que los casos de aumento los índices de aumento de violencia intrafamiliar están en niveles altos. Quiere decir que la convivencia permanente, ¿ah?, está provocando conflicto en las familias. ¿Mm? Imagínense lo que está pasando en estos minutos con el famoso 10% y la autorización y la ley, que incluso está ya en el Congreso. Eh, entiendo que para hoy se discute incluso una indicación por las pensiones de alimentos. Estamos hablando de los niños. Ni siquiera debiéramos discutirlo, ¿cierto? Debiéramos decir, si alguien efectivamente va a obtener recursos que van a salir desde los fondos de pensión, tiene que ser para la familia. ¿Y quienes en este caso constituyen la familia? Pues los hijos. El tema divide en muchos temas, y entre uno de ellos divide de género, ¿no? Hombre, mujer. Porque es cierto que hoy día se ha ido entrando en la posibilidad, sobre todo a partir de la ley de corresponsabilidad, de que las madres también puedan tener que pagar pensión de alimentos por sus hijos que están al cuidado del padre. No sé ahora, ahí eso no podría especular cuál es el número. Recuerden que si no hay datos estadísticos, que yo al menos en este caso no los tengo, no podemos saber. Pero voy a apostar
aportar a que la mayoría son padres. Sobre todo porque culturalmente todavía los hijos tienden a quedar con la madre, al cuidado de la madre en el momento de vivir separados los padres. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tanta discusión por un tema que nunca debió haber existido, pero existe aquí y existe en todas partes del mundo? ¿Mm? Así que tampoco vamos a sentenciar a la sociedad chilena, ¿cierto? En todas partes, los hijos, pareciera que para algunos progenitores, más que, como solemos decir en el mundo de los creyentes, más que una bendición, parece que son un problema. Pero el problema, uno podría decir, es anterior. El problema es en el momento en que tomo la decisión de unirme a una persona. No estoy hablando del matrimonio. El matrimonio es una de las posibles uniones. Estoy hablando de unirse a una persona y traer al mundo a un hijo. Entonces, ahí hay una decisión que debe ser respaldada a lo mejor por educación. Las personas deben ser formadas, no solo en lo intelectual, sino también en lo que significa formar familia. A lo mejor por eso eh, el derecho de familia perfectamente es legítimo que sea criticado, porque no logra transmitir a la sociedad el deber ser que debiera darse precisamente en el mundo de la familia. Obviamente que no es que el derecho tenga que constituir la luz, la guía, en este caso de lo que deba ser una familia. Pero debe ser al menos uno de los que aporta con educación, de los que aporta con esa norma. Entonces aquí tenemos un gran problema, ¿ah?, en este minuto. Y bueno, golpeó precisamente aquí, en este punto, las pensiones de alimento. Así que es bueno que lo traigamos a colación en este día, lo traigamos a colación en este día en que nos toca ver el mundo de la familia, su concepción y uno de sus primeros o de una de sus primeras fuentes, el matrimonio. Y estábamos viendo hasta la semana pasada algunos requisitos y hoy día nos correspondía hablar de la capacidad. Ese es el objetivo de hoy día, conversar acerca de la capacidad. A lo mejor, ¿ve? Y aquí vamos a ver, adelantando un poco, uno de los temas relevantes, cuando las personas son capaces de comprender lo que significa el matrimonio. A lo mejor, en ese punto, hay un germen del problema actual. Se entrevistaban algunas mamás y algunos hijos que decían, en 6 años nunca ha pagado nada. Me debe 6 millones, me debe 5 millones. Si estamos hablando de eso, no es porque las pensiones son altas, sino porque en verdad no se han pagado. Por ahí un amigo mío decía siempre, no sé si salga tan a cuenta vivir separado, decía él, porque el costo es mucho más alto. Yo veo que es una realidad, porque los padres, al vivir separados y mantener cada uno su autonomía, obviamente implica un costo. Pero los hijos, como siempre se señala, no pidieron venir. Fue una decisión, imagino, responsable de ambos padres. Bueno, ahí es donde está uno de los puntos de conflicto, si no se entiende eso. Y precisamente la capacidad del matrimonio fue modificada por la Ley 19 de 1947 en relación a lo que se tenía como capa o se entendía en la capacidad con la Ley de Matrimonio Civil, aquella del siglo XIX. Porque lo hemos conversado ya en las clases anteriores. En aquel tiempo, como suena esta palabra, ¿eh? En aquel tiempo se buscaba que apenas se produjera la pubertad
de los individuos rápidamente encontraran con quién vincularse matrimonialmente para evitar la situación de una relación fuera del matrimonio, ¿cierto? Y por eso la edad para contraer matrimonio comenzaba a los 12 para las niñas y para los varones a los 14. Influencia importante en esta materia del derecho canónico, que veía obviamente en una relación entre, en este caso sexual, de personas no vinculadas por matrimonio, una situación pecaminosa. ¿Mm? Bueno, ahí está el tema. Entonces, pero era natural porque vivíamos en una sociedad cuyo contexto religioso lo abordaba todo, lo invadía todo, ¿no? Y por tanto el aspecto de familia era también primordial. Bueno, se llega a esta ley del año 2004 y se establece que se modifica la edad para contraer matrimonio. ¿A qué edad llegamos? No mucho más allá, 16. Hoy día la edad para contraer matrimonio es de 16 años y entre 16 y 18 deberán solicitar el ascenso de los que indica la ley, en primer lugar los padres, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿y 16? ¿Es edad suficiente para entender que las personas comprenden el significado del acto que van a realizar, en este caso el acto matrimonio? El concepto del legislador civil actual así es, ¿no? Y muchos dicen que si en el fondo se subiera la edad daría exactamente igual porque eso no va a impedir que las personas se vinculen de todas maneras. Si decimos la edad para contraer el matrimonio va a ser a los 30 años y después de que ambos hayan titulado de algún oficio o profesión, que tengan un trabajo estable con un contrato fijo, entonces solo recién van a poder contraer matrimonio. En pedir no hay engaño, ¿cierto? A lo mejor las personas reflexionarían un poco más y quiere decir que si alguien está autorizado para casarse a los 30 es porque realmente quiere casarse. A los 30 años ya las personas deciden en base a sus propias motivaciones. Pero a los 16 es una edad apropiada, recomendable. La psicología, por supuesto, tendrá su opinión al respecto y cada uno tiene su propia visión, sobre todo cuando en esto influye la experiencia personal, ¿ah? Entonces, la ley en este caso fue estableciendo reglas para la capacidad. Esto es normal en los actos jurídicos, nosotros ya lo hemos estudiado en materia patrimonial, la regla general del artículo 1446, todas las personas son capaces, excepto aquellos que la ley declara incapaces. Y a continuación viene el artículo 1447 y señala las incapacidades absolutas, relativas y las especiales, ¿cierto? Pues acá hubo que establecer una regla diferente. ¿Por qué? Porque la capacidad para contraer matrimonio es una capacidad distinta respecto del objetivo del acto. No es un acto patrimonial, es un acto de familia. Por tanto, la comprensión del acto es diferente. Este es un acto que tiene consecuencias en lo personal, dice ahí los doctrinarios, se genera un estatuto personal que implica fidelidad, apoyo, este afecto, este auxilio recíproco que se genera. Y por otro lado también relaciones de orden patrimonial que van por el lado del régimen patrimonial que surge a partir del matrimonio. Entonces, la comprensión de estos objetivos del matrimonio es distinta a del objetivo netamente patrimonial. Entonces cambia el que debemos entender por capacidad, ¿no? En el sentido de el objetivo del acto jurídico en el cual va a comparecer la persona capaz es diferente. Bueno, basado en eso entonces es que el legislador, en los artículos 5, 6 y 7, ha establecido cuáles son entonces las reglas de la capacidad. ¿Mm?
quiénes van a ser capaces. ¿Cuándo debe ser capaz? Siempre estamos hablando de al momento de celebrar el matrimonio, es cuando debe cumplirse con la regla de la capacidad. ¿Mm? Y esa capacidad también marca una especie de regla en el sentido de decir que todas las personas están aptas para contraer el matrimonio, excepto aquellos que la ley declara quienes serán incapaces. En la nomenclatura canónica, que es el origen de la ley de matrimonio civil, allá, la de 1884, y que se tradujo en que esa legislación rigiera durante todo el siglo XX. Obviamente que al modificarla en la ley 19 de 1947, la idea del legislador es desprenderse del derecho canónico que regía. Recuerden que era válida esa unión entre derecho canónico y código civil en el siglo XIX y lo fue hasta el año 25, cuando se separa la Iglesia del Estado en la Constitución de ese año. Y por lo tanto, durante el siglo XX se fue este proceso en que se va desprendiendo lo jurídico de lo religioso, pero ya en términos sociales, porque la Constitución había determinado la separación, pero culturalmente eso lleva un tiempo. Y bueno, ya cuando nos encontramos en pleno siglo XXI con esta nueva ley, esa influencia canónica supuestamente debía de haber terminado o terminado. Bueno, entonces, ¿por qué lo decimos? Porque en el lenguaje canónico que rigió y que de alguna manera fundamentó la ley de matrimonio civil del siglo XIX, había una distinción, ¿ah? Que era entre efectivamente aquello que es un impedimento para el matrimonio, ¿no? Y hablaba el derecho canónico de los impedimentos dirimentes, pero también había ciertas prohibiciones, ¿ah? Que el derecho canónico llamó los impedimentos impedientes. Esto lo van a encontrar ahí en los libros de familia porque todavía esta forma se utiliza para aclarar. Hoy día, derechamente, nosotros en la ley y en el código, porque aquí ambos tienen competencia, digamos, la nomenclatura es una nomenclatura laica ya totalmente, ¿no? Y dice que cuando hablamos de impedimentos antiguamente dirimentes, hoy día hablamos derechamente de incapacidades. Y lo que el derecho canónico llamaba los impedimentos impedientes, aquí en el Código Civil se llaman simplemente o se reconocen como prohibiciones para celebrar, que más que nada son algunos requisitos necesarios para poder celebrar el matrimonio frente a ciertas circunstancias que contempla el Código. En el primer lugar están las incapacidades, porque en ese tema lo estamos tratando nosotros. Dijimos que efectivamente tiene que haber un consentimiento sin vicios y tienen que ser los contrayentes capaces. Y en esta capacidad es donde estamos discutiendo si en verdad las reglas que establece el legislador son suficientes para garantizar que las personas que están celebrando este acto jurídico tan especial, en ese sentido de tanta importancia social, lo estén, sean suficientemente aptas para celebrarlo. ¿Bien? Bueno, ahí entonces nos encontramos que el artículo 5 contiene lo que nosotros llamamos incapacidades absolutas para celebrar el matrimonio. ¿Por qué? Porque lo impiden con cualquier persona. Aquí el sujeto, por su incapacidad, no puede contraer el matrimonio con ningún otro individuo. ¿No? Es absolutamente incapaz. Mientras que están también los incapaces relativos, que son ciertas circunstancias que afectan al sujeto, pero también al contexto en el que se celebra el matrimonio y por esa razón le impiden el matrimonio solo con determinados sujetos. Y ahí está el parentesco, por una razón de orden moral. Hay ciertas personas que por tener vínculos de parentesco no pueden contraer el matrimonio. Y también está el matrimonio que se impide cuando hay un tema de
homicidio. ¿Ah? Un tema que también tiene una componente moral, que no se permite el matrimonio entre la persona que queda de alguna manera viuda, por decirlo así, o viudo, con quien ha sido considerado el homicida. Vamos a ver cómo funciona la figura con considerado homicida del que fue el cónyuge. Entonces, bueno, obviamente una razón también de orden moral de fondo, pero que tiene una connotación de orden jurídico. Entonces, en ese caso se pueden casar con cualquier otra persona, menos con esos que indican los artículos 6 y 7. Bueno, pero no nos adelantemos. Vayamos entonces y analicemos el primer caso de los incapaces absolutos. Tenemos entonces la capacidad, que pasa a ser la regla, y las incapacidades, que son la excepción. Recuerden siempre que este lenguaje del derecho es tremendamente relevante. ¿Por qué? Porque la interpretación siempre debe ceder por la regla, lo que significa que favorece a el que las personas puedan contraer el matrimonio y que en el caso de personas que no lo puedan contraer, debe ser la interpretación estricta, es decir, a no más casos que aquellos que indica la ley. ¿Por qué es tan relevante esto? Sobre todo porque hoy día tenemos por ejemplo, la situación de discriminación con la que hemos comenzado nuestra clase. Hoy día hay personas que, por ejemplo, según el concepto social, no podrían contraer matrimonio. Personas que tienen, por ejemplo, algún tipo de retardo, personas que tienen algún tipo de trastorno mental, pero cuya severidad en términos médicos no es suficiente como para impedirle entender los fines del matrimonio, en cuyo caso el matrimonio debe ser permitido. Por eso lo digo en términos de interpretación estricta. Si efectivamente la persona tiene la comprensión y la capacidad para entender, no puede ser privada del derecho, del jus conubis, del derecho a contraer el matrimonio. Y por la misma razón también se ha discutido el que personas del mismo sexo no puedan alcanzar el matrimonio si en el fondo no tienen en sí una condición que les impida comprender. Entonces, la regla que de alguna manera les impide alcanzar este derecho a contraer matrimonio sería una regla, en el concepto de esta opinión, también discriminadora en ese sentido. ¿Bien? Bueno, dicho esto, por eso es tan importante cuando hablamos de regla, cuando hablamos de excepción. En las incapacidades están, dijimos, primero las absolutas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí se impide el matrimonio con cualquier persona. Es el sujeto que pretende contraer el matrimonio el que está imposibilitado de celebrar ese matrimonio con cualquier persona. Vamos a disminuir un poco la luz porque no me veo. Ahora sí. Ya. Entonces, vayamos entonces analizando este artículo 5 de la Ley de Matrimonio Civil. Dice, bueno, el artículo 4, que nos sirve como introducción, la celebración del matrimonio exige que ambos contrayentes sean legalmente capaces. Y dice, va acto seguido al quinto, dice, no podrán contraer matrimonio los que se hallanen ligados por vínculo matrimonial no disuelto. Si existe un vínculo matrimonial no disuelto, y aquí estamos también incorporando de inmediato a aquellos que hayan celebrado el acuerdo de unión civil de la ley 20.830. Por lo tanto, si existe un vínculo matrimonial no disuelto
o si existe un acuerdo de unión civil con persona distinta de con quien se pretende contraer matrimonio, porque si es con la misma persona, sí se puede pasar de el acuerdo de unión civil al matrimonio. Aquí estamos hablando de una situación de una persona que está vinculada civilmente a otra y pretende contraer un matrimonio con alguien distinto. ¿Mm? Entonces, este vínculo obviamente impide celebrar el matrimonio. Ahora, esto es aceptado culturalmente. ¿Por qué? Porque es la reafirmación de que el matrimonio en Chile es un matrimonio monogámico, ¿cierto? La persona hoy día tiene convivencia exclusiva y excluyente. ¿Ah? Se puede contraer matrimonio solo con una persona y solo con esa persona se puede mantener un vínculo, ¿cierto? Por eso existe el adulterio, ¿ah? Como una transgresión a quien convive con otra persona estando casada, y existe la figura delictiva de la bigamia cuando una persona estando casada incurre nuevamente en esta celebración de un matrimonio, ya en este caso, que transgrede la norma penal. Lo que implica que en ese caso el juez penal deberá primero verificar si el matrimonio vigente antes de que se contraiga el nuevo matrimonio, efectivamente era un matrimonio válidamente celebrado. Porque si no era válido, si era un matrimonio nulo, entonces el nuevo matrimonio no tendría por qué serlo, porque el otro, en el fondo, no ha llegado a producir efectos válidos. Y uno de los efectos válidos es generar el impedimento para contraer el matrimonio. ¿Bien? Así que eso es importante. Vamos a colocar ahí y vamos a... Estoy haciendo una tarea aquí. Tratando de colocar al lado de la pantalla. Ahí. Para tener la ley actualizada por el Congreso. Lamentablemente la que encontré tampoco está actualizada. Denme unos segundos. Sitio actual. Ahí está. Ahí tiene que tener cuidado con esto. Ahí sí. Ya. Entonces, artículo 5 dice los que se harán ligados por vínculo matrimonial no disuelto, y número 2, los que se hallaren ligados por un acuerdo de unión civil vigente, a menos que el matrimonio se celebre con su conviviente civil. Así que ahí tienen entonces la primera incapacidad para contraer el matrimonio. Por eso le decía yo, este es un tema de la legislación civil chilena, culturalmente adecuado a lo que fue o siente nuestra sociedad a el siglo XXI, que es cuando entra en vigencia esta ley. ¿Por qué lo digo? Porque si uno pensara en el mundo musulmán, el vínculo matrimonial puede no ser monogámico, ¿sí? Porque culturalmente responde a otra sociedad, a otro tipo de religión, a otro tipo de sistema jurídico. Y de alguna manera también es un tema que entre nosotros está bastante afianzado, la monogamia. Lo que no está afianzado y está discutiéndose es precisamente si el matrimonio debe mantener esta exigencia de la diferencia de sexo. Al menos es lo que está en la discusión
en el Congreso con un proyecto nuevo de ley. Bien, seguimos entonces, aquí teníamos números 1 y 2. ¿Qué otro incapaz? Bueno, el que hemos dicho, ¿cierto? Los menores de 16 años. Aquí es donde con esto, digamos, ha comenzado la conversación de hoy día. ¿Es suficiente la edad? Una persona menor de 16 años hoy día no puede contraer matrimonio con ninguna persona, sea o no con autorización de padres o abuelos o del oficial de registro civil. Aquí hay una imposibilidad absoluta de contraer matrimonio. Si tienen más de 16 años y menos de 18, el legislador exige que en este caso se deba cumplir con el denominado ascenso, es decir, la autorización de los llamados a prestar su consentimiento o autorización para que la persona mayor de 16 y menor de 18 pueda contraer matrimonio. No he visto las estadísticas en este sentido para ver si este matrimonio realmente es un matrimonio común. ¿Cuántas personas en Chile contraerán matrimonio teniendo entre 16 y 18 años de edad? Yo he conocido algunos casos, pero no sé, sobre todo cuando llego a un primer año, por ejemplo, y me encuentro con un alumno o alumna que está casado. Y digo, pero ¿cómo están casados? No lo digo ahí públicamente, pero me digo a mí mismo, ¿cómo casados tan jovencitos? Bueno, nadie sabe, pues efectivamente el amor puede ser fulminante en algunos casos y provoca que los chicos quieran contraer el vínculo tempranamente y perfectamente a lo mejor han sido han tenido resultados muy buenos. Uno no lo sabe, no conoce las vidas, porque hay gente que se ha casado con 30 y se ha divorciado a los 30 y meses, como me pasó en el caso que por ahí les conté. Era una ciudadana, no me recuerdo, era de un país, el marido era peruano, parece. Y se conocieron en febrero, se casaron en marzo y en abril dejaron de vivir juntos. Entonces uno dice, bueno, si ya tenían edad suficiente, parece que no la tenían. Así que el tema de la edad también es un tema que puede ser debatido, es un tema que queda abierta a la opinión. Al menos la legislación chilena, la actual, ha optado por los 16 años de edad. Bien, seguimos y nos toca el número 4, dice, los que se hallaren privados del uso de razón. ¿Mm? Vamos a andarlo así en breve, ¿no? La privación de razón. Dice, los que se hallaren privados del uso de razón. Antes, en la antigua ley, esto era el demente. Pero ya saben que la discusión siempre del código fue entender que la expresión demente que utilizaba el código no es una expresión de enfermedad específica, sino que la expresión demencia estaba tomada en un sentido amplio, como cualquier enfermedad que prive de razón. Pues la ley avanzó en ese sentido y por eso en el numeral 4 se habla hoy día simplemente de los que se hallaren privados del uso de razón. Punto. ¿Por qué motivo? No importa. Si está privado de razón, está en la causal, es incapaz. Luego agrega, dice, y los que por trastorno o anomalía psíquica fehacientemente diagnosticadas sean incapaces de modo absoluto para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio. Ya lo hemos conversado y hemos dicho que aquí, para algunos autores, entre ellos la profesora Carmen Domínguez, se encuentra la nueva definición de matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es una comunidad de vida. Interesante, porque la comunidad de vida no es solo una comunidad en el orden material, no es una comunidad solo en el orden de la procreación, es una comunidad en el orden de los afectos. ¿Ah? Es una comunidad en todo, por eso es de vida. Interesante. ¿Mm? Pero devolvámonos un poquito, porque dice, y los que por un trastorno o anomalía psíquica fehacientemente diagnosticado. Con esto
con esto lo que se hace es evitar la discriminación en contra de personas que pudieran aparecer como en el concepto social privadas de razón. No es que a usted se le ocurrió que su padre está muy viejito o que su hijo, que tiene algún tipo de retraso, no puede contraer matrimonio porque no está en condiciones para ello. La ley dice fehacientemente diagnosticado. Si no hay un diagnóstico fehaciente, el matrimonio vuelve a ser la regla. Es decir, la persona puede contraer matrimonio. ¿Mm? Por eso es tan importante, porque dice, las personas pueden tener trastornos, pueden tener anomalías psíquicas, a lo mejor podríamos decir, muchos de nosotros podemos tenerlas sin siquiera saberlo, sobre todo que el espectro de posibilidades hoy día es tan amplio. Me inclino aquí en una opinión totalmente arbitraria e irresponsable, a lo mejor, de decir nuestra personalidad a veces raya en la locura. ¿Para qué estamos con cosas, cierto? Bueno, aquí la anomalía o el trastorno que impide el matrimonio tiene que estar fehacientemente diagnosticado. Y fíjense, ese diagnóstico debe determinar que la persona se encuentra en imposibilidad absoluta para formar. De manera que si tiene un diagnóstico de anomalía psíquica, pero eso no le impide comprender el significado de lo que está celebrando, no se le puede prohibir el matrimonio. Yo siempre lo cuento porque este caso lo viví, lo presencié y asistí. ¿Ah? Tiempo atrás, que era voluntario del Hogar de Cristo, y en alguna oportunidad a lo mejor se los he contado a ustedes en clase. Yo era voluntario de uno de los centros donde existían personas con afecciones de orden psíquico. Y por supuesto había retraso, había esquizofrenia, demencia senil, deterioro de la capacidad por alcoholismo. Entonces, muchas de las personas que estaban allí tenían algunos grados severos en términos de privación de razón. Pero muchos de ellos convivían y yo conviví mucho tiempo con ellos. Conversábamos, dialogábamos, tenían opinión, porque esa era la misión que yo tenía con ellos. Compartir y hacerlos sentir que pertenecían a esta realidad. Y eso fue muy, en lo personal, fue muy fuerte para mí en términos de conocer personas maravillosas en ese sentido y de ver que tienen un mundo maravilloso que entregar, pero que a veces nosotros hacemos como que no los vemos. ¿Mm? De hecho, todavía por ahí me llaman por teléfono a veces y conversamos acerca de sus vidas y cómo les ha ido. Y existían Juanito, siempre me recuerdo de él, y Adriana. Adriana tenía un estado de edad mental muy pequeño. Se había quedado más o menos como en los 12 o 15 años, a pesar de que ya en términos cronológicos era una persona mayor, 60, más de 60. Y Juanito también. Juanito también había tenido un deterioro porque en su momento había sido afectado, no sé si por alcoholismo, no lo recuerdo muy bien. Entonces ya tenía también muy deteriorada su parte intelectual un poco, pero se querían mucho y tuvieron una relación de pololeo. De cada vez que yo iba al hogar, ellos convivían, tomábamos once juntos, hasta que un día decidieron casarse. Y entonces los encargados del hogar hicieron las consultas respectivas, ya estaba rigiendo esta ley, al registro civil, les hicieron, digamos, consultas a ellos, conversaron con ellos, hicieron las charlas prematrimoniales, se querían mucho. Y así fue que se permitió ese matrimonio. Y yo asistí. Así que sé de primera mano que efectivamente este matrimonio
se pueden dar cuando la anomalía no impide de modo absoluto comprender la comunidad de vida que implica el matrimonio. Pasó con ellos, vivieron años muy felices hasta que Juanito, de un día para otro, falleció. Al parecer fue un infarto muy, muy fulminante. Y bueno, así que apoyarla a ella, que lo echaba mucho de menos, lo extrañaba mucho. Así que bueno, es como para esta experiencia de vida sirve también para entender que tenemos que mirar con otros ojos a las personas y darnos cuenta, sobre todo lo que está pasando, lo que pasó hoy día con estas cartas que les decía yo de las personas mayores de edad. ¿Hasta qué punto nosotros mismos los incapacitamos, pero con nuestra visión? De entender que estas personas no son capaces porque a juicio nuestro no lo son, porque son más lentos, porque tienen opiniones que no se comparten, porque de acuerdo a la actualidad no debieran ser, porque tienen una visión de la vida diferente, porque le asignan importancia a otras cosas y entonces todo eso choca con lo que actualmente debiera exigirse. Entonces uno debiera hacer un análisis importante esta norma en ese sentido. ¿Bien? 5. Aquí tenemos otro caso. Dice, los que carecieran de suficiente juicio o discernimiento para comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio. Lo voy a anotar como carencia. Fíjese que aquí no podemos estar con personas que tienen anomalías ni tienen privación de razón, porque eso está en el 4. Aquí estamos hablando de personas que carecen de suficiente juicio o discernimiento. Es decir, aquí estamos hablando de la clásica persona inmadura, en mi opinión. Esta es la interpretación que cabe. Porque dice juicio o discernimiento para comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio. Por lo tanto, estamos hablando de personas que siendo perfectamente sanas mentalmente, porque si no fueran sanas estarían en el 4, pero que sin embargo adolecen de esto que nosotros le llamamos comúnmente inmadurez y por tanto afectan a cualquier edad. Y lo hemos visto, todos hemos conocido a personas, a hombres y mujeres que todavía no son capaces de comprender y comprometerse. Bueno, ojalá que la experiencia no les haya tocado en esto, pues todos somos inmaduros en algún ámbito de nuestras vidas. La experiencia no es algo que se adquiere en un instante, sino que es algo que se va dando con los años, pero a algunos parece que se demoran muchos años en alcanzarlo. Bueno, así que si alguien quisiera intentar una nulidad de matrimonio, porque recuerden que al faltar la capacidad, el matrimonio es nulo, podría entonces demandar diciendo que en verdad el cónyuge o la cónyuge no eran lo suficientemente maduros para enfrentar esto. Ha pasado de personas que se dan experiencias de vida, no tengo yo aquí que ejemplificar porque habría mucho, pero recuerdo un caso jurisprudencial, no mío, pero de un evangélico con un católico, una niña de religión cristiana, si mal no recuerdo, y un chico de orden de religión católica. Entonces se conocieron y se casaron y muy pronto quisieron divorciarse. Y alegaron error, porque parece que aludían al choque religioso como una cualidad que se consideraba esencial para los fines del matrimonio. Obviamente que la Corte lo rechazó. Sin embargo, la Corte, claro, excedió un poco porque dijo que no puede la Corte entrar a ver un juicio de dos personas que no fueron capaces de entender qué significaba el matrimonio y que ahora resulta que no les gusta y ahora quieren divorciarse. Entonces rechazó, si mal no recuerdo, la nulidad, que era la acción principal, y la subsidiaria, que era el divorcio. De alguna manera refleja que estas dos personas estaban en esta causal. Eran personas inmaduras que tomaron una decisión de contraer matrimonio sin
tener clara comprensión y compromiso con los derechos y deberes esenciales del matrimonio. Interesante, ¿cierto? Bien, y finalmente, la 6, que es un tema que dice relación claramente con la voluntad. Vamos a ver, no expresa. Cuando dice, los que no pueden expresar claramente su voluntad por cualquier medio, ya sea en forma oral, escrita o por medio del lenguaje de señas. Claro, porque obviamente estamos hablando de una persona que no logra tener una comunicación comprensible con su contraparte, que es el primero, el cónyuge, ni menos con las implicancias que tiene un matrimonio. O sea, se le va a preguntar si desea o no contraer matrimonio por parte del oficial civil o del ministro de culto, y esta persona no va a poder responder, obviamente, que no hay manera de cumplir con el primer requisito básico de la voluntad. ¿Cuál es? La voluntad debe ser manifestada y debe ser seria, ¿cierto? Si no se puede manifestar en todas las formas que mencioné, oral, escrita o por medio de señas, obviamente es una persona que está imposibilitada de contraer matrimonio. ¿Bien? Bueno, y por otro lado, tenemos aquí entonces que estas personas no pueden contraer matrimonio con ninguna otra. Es una imposibilidad absoluta de contraer matrimonio. Y después están los incapaces relativos o las incapaces, no es que sean incapaces relativos, al menos no lo llama así, pero son personas que no pueden contraer matrimonio con determinados sujetos, porque se encuentran en una condición. No podrán contraer, artículo 6, matrimonio entre sí los ascendientes y descendientes por consanguinidad o por afinidad, ni los colaterales por consanguinidad en el segundo grado. Problema parentesco, ¿cierto? Por lo tanto, cuando dice, estamos hablando, dice, de los ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad, estamos hablando de la línea recta, ¿cierto? Porque ahí van los ascendientes, descendientes. Esa imposibilidad es efectivamente en toda la línea. No puede haber, si existe entre ellos una relación de parentesco, por consanguinidad o afinidad, en la línea recta. En la colateral, la prohibición solo alcanza a los por consanguinidad en el segundo grado. ¿Quiénes son? Los hermanos, ¿cierto? Por lo tanto, ustedes recuerden que tenemos aquí, para determinar el parentesco, siempre debemos ir al antecesor común. Entonces, aquí nosotros decimos, ¿quiénes no pueden contraer el matrimonio? Todos los que se encuentran en línea recta. O sea, solo para que se entienda. No pueden contraer matrimonio estos, no pueden contraer matrimonios estos, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque esos están en línea recta. Son descendientes de este ascendiente y este es descendiente de ese ascendiente. Por tanto, es en la consanguinidad y también en la afinidad. ¿Ah? Y por otro lado, la colateral, es decir, la que va así, prohíbe solo el segundo grado, es decir, no puede contraer matrimonio dos hermanos. Pero fíjense, ¿eh? Aquí está el famoso matrimonio de los primos, por ejemplo. ¿Eh? Los primos pueden contraer matrimonio. En el sistema civil sí pueden contraer matrimonio porque ellos están en cuarto grado. 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Ellos sí podrían. Pero los hermanos no, porque los hermanos están en el segundo grado. 1, 2. Bueno, esto obviamente se mantuvo desde el derecho canónico hasta este punto, pero el derecho canónico es mucho más extendido, hasta el sexto grado. Por eso la persona que se pudiese casar civilmente, por ejemplo con un primo, no podría casarse bajo el matrimonio religioso, porque en el matrimonio religioso el impedimento es más amplio.
Bueno, ahí tenemos entonces el tema del parentesco. Y por otro lado, otro impedimento relativo, es decir, solo con estas personas. Estas personas se pueden casar con todos los demás, menos con aquellos que están mencionados en el 6. El impedimento también alcanza al derivado de la, cuando dice los impedimentos para contraerlo, derivados de la adopción se establecen por leyes especiales que regulan, por lo tanto hay que ver la ley especial de adopción. Séptimo, o artículo 7, perdón, el cónyuge sobreviviente no podrá contraer matrimonio con el imputado, contra quien se hubiese formalizado investigación por el homicidio de su marido o mujer o con quien hubiere sido condenado como autor, cómplice o encubridor de ese delito. ¿Ya? O sea, lo primero es que el impedimento comienza cuando se formaliza. De ahí para adelante ya no se puede celebrar el matrimonio. Y también está la otra posibilidad, que a lo mejor ya pasó todo el juicio y están condenados, y si se condenó como autor, cómplice o encubridor, tampoco podría contraer matrimonio. En ambos casos hay condena homicidio. En ambos casos hay obviamente un reproche moral a esa unión, ¿no? Y por esa razón es que el legislador ha establecido que estas personas son incapaces de celebrar el matrimonio. Bien, vamos a quedar hasta allí por hoy día. Nos queda ver las prohibiciones, aunque las vamos a ver un poquito más acelerado eso, porque las prohibiciones o los antiguos impedimentos impedientes ya no resultan tan... eh, por eso digo, aquí falta un poquito de estadística, porque la primera prohibición es que los menores contraigan matrimonio mayores de 16 y menores de 18 sin el ascenso de sus padres. Ahí la ley regula esa primera situación como una prohibición. No se puede si no se tiene el ascenso. Luego está el del tutor o curador que pretende contraer matrimonio con su pupilo, es decir, la persona respecto a la cual están a cargo de la administración de sus bienes. Entonces, en ese caso, el legislador obviamente ve un conflicto de interés. Pero hay ciertas reglas. Entonces, de ahí a que eso se produzca, no sé si sea una realidad cotidiana, no tengo la información, pero el que sí podríamos decir que hoy día tiene cierta implicancia, sobre todo a raíz del mensaje del presidente de la República, son las segundas nupcias. ¿Por qué? Porque también cuando dos personas pretenden celebrar segundas nupcias y tienen hijos sujetos a patria potestad del precedente matrimonio, tienen que proceder a la realización de un inventario de los bienes que administraban, obviamente como administradores de los bienes del hijo sujeto a patria potestad. Pero también ahí hay una normita que es el 128, si mal no me acuerdo en este minuto o no me equivoco, que la mencionó el presidente de la República en el mensaje, porque el hombre que contrae perdón, que se ha divorciado y pretende pasar a nuevas nupcias, ¿ah? Puede hacerlo rápidamente, ¿ah? O que ha quedado viudo puede hacerlo rápidamente al día siguiente, si quiere. Pero la mujer debe esperar el tiempo de un eventual embarazo, los 270 días. Entonces se estima que eso es una regla de discriminación, porque mientras el varón puede casarse al día siguiente, la mujer no puede contraer matrimonio. Hay que pasar por todo un procedimiento para supuestamente evitar lo que se conoce como la turbatio sanguinis, la confusión en la paternidad que pudiera existir. Bueno, al parecer eso es un proyecto de ley que ya está en el Congreso. Ahora, no sé si sea tan relevante, dado que el matrimonio ha ido también perdiendo su importancia a nivel social. Bueno, pero eso lo veremos con un poquito más de detalle, no con tanto tampoco, porque no me voy a detener en eso para entrar a los derechos y deberes, perdón, a la última de los requisitos, que son las condiciones del matrimonio, que digo, ¿no? El día en que nos casamos, porque ahí analizamos todas sus solemnidades. Bien, ya pues, estimadísimas futuras abogadas y futuros abogados, les deseo una buena noche, un descanso y por supuesto
a seguir estudiando. Ahora voy a subir, eso sí, los fallos relativos al punto de los conflictos en términos matrimoniales y con los requisitos que a veces se ven afectados. ¿Bien? Y luego de eso nos veríamos entonces ya en nuestra próxima clase. A seguir estudiando, a cuidarse mucho. Que estén muy bien.